Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta. Línea directa con el Padre Ramón. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién dice? Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Tú le dirías al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en esta línea directa con el Padre Ramón. Me alegra mucho compartir con ustedes este rato, esta noche. Estamos de 8:30 a 10 de la noche, compartiendo con ustedes, cantando, orando, tratando un tema de evangelización, compartiendo con un ministerio musical, haciendo tantas cosas bonitas y usted llamando, pidiendo oración, opinando sobre el canal Cristovisión, viendo algunas noticias tan bonitas sobre lo que ha sucedido en nuestra iglesia colombiana y en la iglesia en el mundo. O sea que es un momento muy sabroso y muy agradable. Me alegra mucho estar con ustedes, me alegra mucho que compartan en esta línea directa con el Padre Ramón y sobre todo también le damos aquí un saludo muy especial a este ministerio musical. Los hijos de Jedutún, Diana Consuelo Mera, Diana Carolina Barrero, Alejandra Flores, Marcela Español, Mónica Benavides, Camilo Africano, Jaime David Martínez y Sergio Guerrero. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, por invitarnos. Diana, cuéntanos un poquito de Jedutún. El ministerio tiene ya conformado 5 años. Nuestra labor principal es en la parroquia San Felipe Apóstol. Somos el ministerio de base de allá. Eventualmente pues asistimos a congresos donde nos inviten. Somos sobre todo eucarísticos, nuestra misión es sobre todo eucarística, nos gusta mucho la alabanza. El nombre Hijos de Jedutún tiene que ver con la alabanza. En Primera de Crónicas se habla de cuando se llamaron a los hijos de Jedutún para alabar dentro del templo y de ahí salió el nombre de nosotros, somos los hijos de la alabanza. ¿Y ustedes prestan el servicio dónde? Donde nos llamen. ¿Dónde los llaman? Donde nos ¿Pero llamen. se reúnen a hacer oración en algún sitio, en alguna parroquia, en algo? Nosotros tenemos pues, nuestros ensayos y puntos de reunión en San Felipe Apóstol. Nos reunimos los jueves y los sábados. En San Felipe En Apóstol. San Felipe Apóstol. ¿Esta parroquia dónde queda? Es la parroquia del Bosque Popular. Ah, esto pertenece a la diócesis de Engativá. Engativá. ¿El párroco es? El padre Rodrigo Poveda. Ah, ya. Y entonces se reúnen ahí los sábados, los domingos, cantan. Cantamos y si nos invitan a congresos, también vamos a congresos. Si nos invitan, hace poco tuvimos un evento con Música Católica, que es un grupo donde se reúnen varios ministerios católicos y con ellos estuvimos participando hace más o menos 8 días. Hay
¿Alguna producción musical que hayan sacado? ¿Cómo está el asunto? Pues hicimos el año pasado, para diciembre, un CD navideño, pero ya para este año esperamos ya sacar una producción enteramente católica y pues que sean solo canciones del ministerio. Pues ahí están, nos van a acompañar en esta línea directa los hijos de Jedutún. Hoy tuvimos un momento muy emotivo y muy especial en la Arquidiócesis de Bogotá, las exequias de Monseñor Sebastián Bonjour Sales, quien fue un sacerdote magnífico, maravilloso, que hizo tantas obras al servicio de Bogotá y del país. Veamos esta nota para hacerle un homenaje a un sacerdote especial, Monseñor Sebastián Bonjour Sales. Desde el 27 de febrero, Monseñor Sebastián Bonjour Sales descansa en los brazos del Señor. A los 84 años de edad falleció en Bogotá. Nació en Cataluña, España, el 9 de enero de 1928. Estudió filosofía y teología y se ordenó sacerdote en su ciudad de origen. Pero en 1964 comenzó a prestar sus servicios a la Arquidiócesis de Bogotá como capellán del Hospital San Juan de Dios, de la Universidad Nacional y vicario ecónomo de la Parroquia El Santísimo Sacramento y luego de la Parroquia Sagrada Familia. Monseñor Bonjour es conocido por su gran trabajo pastoral. Creó en 1965 la Fundación Instituto Tecnológico del Sur, colegio dedicado a la educación de niños de escasos recursos. En 1991 fundó para los ancianos el hogar La Casa Nostra. En 1995 recibió la medalla Simón Bolívar, condecoración del Ministerio de Educación Nacional, destacando su labor en favor de la educación. En 1999, la Alcaldía Mayor de Bogotá le concedió a Monseñor Bonjour Sales el título de colombiano por adopción. En el año 2000 fue designado como prelado de honor de su santidad Juan Pablo II. En el año 2005, el Senado de la República de Colombia le otorgó la condecoración de Gran Oficial de la Orden del Congreso de Colombia como reconocimiento al servicio prestado en este país. En Cristovisión nos unimos al agradecimiento y a la oración por su labor. Hoy fueron las exequias, un saludo muy especial a toda la gente de la Parroquia de la Sagrada Familia en el barrio del Carmen y a esa obra magnífica que realizó el Instituto Tecnológico del Sur. También tenemos hoy un invitado con el cual vamos a compartir un tema que es de esos temas importantísimos en la nueva evangelización. Es el delegado de Cultura de la Arquidiócesis de Bogotá, el padre Alfonso Rincón. Un aplauso para el padre Alfonso Rincón. Muchas gracias por estar con nosotros. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. No, me alegra mucho poder estar en esta oportunidad aquí compartiendo con ustedes. Padre Alfonso Rincón toda la vida ha sido muy preocupado por el tema de la cultura y la evangelización. Y hoy día este tema adquiere como una especial connotación, un especial protagonismo. Benedicto XVI lo ha puesto como en la palestra de la reflexión. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que la reflexión sobre el problema de la cultura es algo que empezó a plantearse en forma muy clara en el Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes. De manera especial se trata de plantear una definición de la cultura. Ya sobre este tema, sin duda alguna, los antropólogos y los sociólogos habían venido elaborando desde el siglo XIX conceptos sumamente importantes sobre la cultura. La cultura entendida como ese sistema de símbolos, de actitudes, de comportamientos, de valores que se mueven dentro de una determinada sociedad. Es decir, nosotros vivimos inmersos en la cultura, pero empezó ya a reflexionarse sobre ese fenómeno. Muchas personas antes, cuando se habla de cultura, piensan en simplemente las artes o las buenas maneras y algunos servicios que se prestan a los demás, conciertos musicales, etc. No, pero el concepto de cultura es mucho más amplio. Fue a partir de 1996 cuando en la Arquidiócesis de Bogotá
propusimos empezar a reflexionar sobre este tema. Naturalmente, el sínodo se ocupó muchísimo, el sexto sínodo de la arquidiócesis, en analizar el fenómeno urbano, lo que es la ciudad, las distintas modificaciones, cambios que se daban entre los individuos que conformamos una ciudad. Qué nuevas realidades se presentan, qué símbolos nuevos, qué lenguajes, qué comportamientos, frente a numerosas realidades que constituyen nuestro mundo. La familia, la educación, el matrimonio, la sexualidad, todo esto empieza a ponerse en análisis y en discusión. Otro fenómeno que por supuesto influyó mucho en esto, en esta reflexión, fue el cambio que se generó a partir de 1968, tú recuerdas, que fue la revolución inmensa en el mundo, que ofreció perspectivas que no habíamos considerado, no solamente al interior de la Iglesia, sino yo creo en muchos otros ámbitos ajenos al pensamiento propiamente eclesial. Entonces empezó también a trabajarse todo esto. ¿Qué está pasando en la sociedad en la cual vivimos? ¿Cuál es la cultura en la cual nos movemos? Y empezamos a mirar, por una parte, el pasado, porque todos nosotros tenemos raíces. ¿Qué pasó? ¿Qué valores se fueron cimentando a lo largo de la historia? ¿Qué papel desempeñó el cristianismo en la construcción de la sociedad? Todo eso se fue analizando con distintas perspectivas y se llegó a la conclusión de que debíamos analizar en la Iglesia el fenómeno de la cultura, porque estamos inmersos en ella, porque la Iglesia creó cultura y porque ahora también tiene que estar como una persona o un grupo activo dentro de esa nueva realidad. Alfonso, cuando se habla de la cultura siempre hay una referencia, la Iglesia creó cultura, el Occidente se forjó a partir de las expresiones y la manera como la Iglesia concebía las cosas. De una u otra manera, hoy cuando hablamos de la cultura, mucha gente añora que ojalá suceda lo mismo que antes, que todo Occidente era cristiano. Ese tránsito a un Occidente que no es cristiano y que somos no los generadores de la cultura, sino parte de muchos que ofrecen diferentes visiones y propuestas de cultura. ¿Crees que hemos podido asumir esa transición? Yo creo que todavía no, todavía hay como una cierta resistencia, hay una cierta añoranza de un pasado para las personas que pudimos haber vivido ese pasado, porque mucha gente joven hoy día pues no tiene ese horizonte que nosotros tenemos. Pero yo creo que lo que es interesante cuando uno observa el pasado y mira la historia del cristianismo, uno se va dando cuenta de los distintos momentos que vivió el cristianismo y tuvo que enfrentarse a diferentes culturas, tuvo que enfrentarse inicialmente saliendo de un contexto judío, enfrentarse al mundo greco-latino a través de San Pablo y luego padres de la Iglesia, contactos, discusiones, escritores. Luego se va a encontrar en unos momentos en que el imperio cae y se tiene que organizar de alguna manera. Se divide el imperio en Oriente, en Occidente, y el papado va a empezar a adquirir un papel, inicialmente un poco sometido al poder político de los emperadores, luego va a adquirir una cierta independencia y va el cristianismo, yo diría, enfrentándose en el sentido positivo a esa nueva realidad en la cual tiene que compartir el Evangelio y va creando, se va acomodando también a símbolos y a ciertas maneras de vivir propias de las distintas culturas que se iba encontrando. Entonces hay una especie como de simbiosis, de fusión, y en ese sentido uno puede decir que el cristianismo estuvo creando cultura, no solamente viviendo de una cultura que había recibido,
sino creando una cultura en el momento en el cual estaba generándose nuevas circunstancias. Y yo creo que la Iglesia, hay algo que a mí me gusta decir. Cuando se habla de la Iglesia, la gente habla de la Iglesia, piensa exclusivamente en los que tienen una función o de magisterio, el Papa, los obispos y los sacerdotes, ¿no? Ya un poco más se habla de los fieles cristianos y empiezan a crecer los grupos en los cuales ellos adquieren un papel muy importante. Pero si uno mira el conjunto de la historia de la Iglesia, tiene que tener en cuenta, creo yo, como tres líneas. La de quienes han tenido funciones magisteriales y de orientación en la Iglesia, ¿no? Entonces uno puede decir, miramos la historia de los papas, la historia de los obispos, de las diócesis, de los grandes momentos de la Iglesia en esa parte de la estructura. O podemos mirar también otra parte que es fundamental, que son los santos. Es decir, la gente buena que ha aceptado el Evangelio, que lo ha vivido, que ha dado testimonio, ha creado multitud de obras, ha generado cultura en distintos ámbitos, como pueblo, digamos, por decirlo así. Y también hay que tener en cuenta en esa historia aquellos que han contradicho cosas, que han puesto problema, porque es que en el debate y en la discusión, en el poner en cierta manera problemas y plantear inquietudes, se renueva la vida. Es decir, el llegar en un momento dado a generar una crisis que significa un momento de juzgar, distanciarse uno de la realidad en la cual vive y poder decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estamos funcionando bien? Y en este momento de crisis se remite uno al Evangelio, que es el punto de referencia fundamental. Entonces, si uno mira la historia del cristianismo teniendo en cuenta todos estos factores, ve cuál ha sido su camino. Ha tenido unos momentos en los cuales tuvo que organizar, en cierta manera, la sociedad. Desempeñó un papel de poner orden en una sociedad desbarajustada, por decirlo así. Pero yo creo que ya ha llegado un momento en el cual el cristianismo ha producido unos resultados que en cierta manera ya han quedado inmersos en la cultura. Inclusive hoy día se habla de vivir en una cultura católica aquellos que no son creyentes. ¿Sí? Pero la cultura, en el sentido de ciertos lenguajes, ciertos símbolos, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos valores, como que están ya presentes en los que están en esa sociedad. Entonces, sí se vive en una cultura cristiana, aun cuando no haya una aceptación, digamos, explícita. Eso ya nos invita a ver el trabajo que hay que hacer para no quedarnos en ese nivel, sino ya empezar a trabajar por una fe mucho más sólida, por un conocimiento mucho más profundo del Evangelio, por unas acciones y unos símbolos mejor comprendidos, mejor vividos. De ahí todo lo que se hace en el campo de la liturgia y en otros ambientes. De manera que lo que tú dices es muy importante. Hay que mirar ese pasado y ver cómo la Iglesia, entendida así, tuvo que responder a muchos fenómenos. Hoy precisamente tenía que hacer un programa de radio y se va a presentar un programa en el cual se muestra el papel que desempeñaron los jesuitas en el siglo XVII y el siglo XVI y XVII en China. El papel tan importante que los emperadores de allá les dieron a ellos. Eran personas que tenían que ver con la cultura china, astrónomos, geógrafos, y empezaron a ser percibidos como elementos que iban a contribuir a esa cultura, estableciendo ya un diálogo y una comunicación. Fue una experiencia magnífica, y así muchas otras que se pueden ver a lo largo de la historia. Estamos con el padre Alfonso
Rincón, quien es del delegado de Cultura de la Arquidiócesis de Bogotá. El tema de la cultura es un tema que a usted le preocupa. ¿Qué opina usted sobre esto? Usted también puede participar llamando aquí al canal Cristovisión o mandando un correo electrónico a padreramon@cristovision.org. ¿Qué inquietudes tenemos? Todos estamos inmersos en una cultura, nos dijo el padre Alfonso, pero también hay nuevas culturas y muchas propuestas más. Pues bien, recuerden que también estamos celebrando la Cuaresma, un tiempo muy especial, un tiempo de discernimiento, un tiempo donde Cristovisión ha tratado de que se convierta en una gran catequesis y una gran oportunidad para sumergirnos en ese ritmo litúrgico de la Cuaresma. Veamos esta nota. En esta Cuaresma, Jesús te invita a comenzar ejercicios de discernimiento, de oración constante, para que reconozcamos la voluntad de Dios en nuestros corazones. Jesús estará agradecido contigo porque ese encuentro será especial para la conversión